tabla de frecuencias, ¿sí? Nos faltaba hacer la frecuencia porcentual y la frecuencia porcentual acumulada. Entonces, la frecuencia porcentual nada más dice H1 por 100. H1 son esta frecuencia relativa que hemos ido sacando, ¿sí? Al final, todos estos datos de esta columna nos tienen que dar 100%. Entonces, vayamos haciendo. 0,15 por 100. 15, doctor. Listo. 0,04 por 100. 0,06 por 100. 6, doctor. 0,27 por 100. 27, doctor. Ok. 0,8. 0,08 por 100. 8, doctor. 8. 0,13 por 100. 13. 13. 0,04 por 100. 4. 4. 0,12 por 100. 12. 12. 0,09 por 100 o 0,1 por 100. 9 o 10, cualquiera. 10. 0,02 por 100. 2. 2. Ahora suben toda esta columna. ¿Cuánto nos sale? $101, doctor. Bueno. 101, doctor. Ok. Entonces, les habíamos dicho que no nos va a hacer problema en estos casos por un número más o un número menos. Sí, cuando son 3, 5, 10 números más. ¿Sí? Entonces, vean que coincide nuestra suma con el 100%. Ahora vamos a hacer la frecuencia porcentual acumulada. ¿Sí? Entonces, otra vez tenemos que hacer esa forma de zigzag. Entonces, primero copiamos el 15 y luego dice 15 por H1. 15 más 4. 19. 19 más 6. 25. 25. 25 más 27. 52. 52. 52 más 8. 60. 60. 60 más 13. 73. 73. 73 más 4. 77. 77 más 12. 89. 89 más 10. 29. 99. 99 más 2. 101. Entonces ven, como nos ha salido el 100% o 101 y aquí también 101, entonces está dentro de nuestros parámetros de realizar nuestra tabla. ¿Ok? Entonces es así como tienen que realizar esta tabla de frecuencias. Nada más sepan qué hacer en cada momento. Los datos van a estar aquí, por ahora no necesitamos fórmula. ¿Sí? Solo necesitan saber multiplicar, dividir y qué es lo que se hace. Vean este otro que hemos hecho con el grupo 5. Con ellos hemos manejado 3 decimales. ¿Sí? Y nos ha salido así. Para que vean que no hay tal diferencia con 2 decimales o con 3. Al final nos ha salido un número entero en el porcentual y unas cuantas décimas en los relativos. ¿Ok? Entonces vean,
Eso les quería mostrar para que hagan ustedes con 2 o con 3, para que no se asusten esos resultados, que pueden ser diferentes. Bueno, entonces nos vamos ya a nuestra tabla. Me avisan cuando esté la pantalla completa. Ya está. Muy bien. Entonces, el análisis de datos es una reflexión sobre los resultados obtenidos del trabajo de campo y en función de qué. Dice del problema de investigación, de los objetivos del estudio, de la hipótesis o las hipótesis, porque podemos tener alternativa, la nula, la de investigación, si es que lo hubo además, porque puede ser una idea a defender. El marco teórico de estudio. Entonces, dependiendo de esto, vamos a ir a hacer una reflexión de su análisis de datos. Porque al final, la gran pregunta de investigación debe ser resuelta con la recolección de datos, ¿no es cierto? Las hipótesis, si coincide o no con lo que hemos ido planteando prematuramente, con los objetivos específicos que hemos ido determinando y usando de acuerdo a las variables que hemos ido visualizando. Y obviamente respecto al marco teórico, que en general el concepto o la teoría o los datos que tengamos por ahí coinciden o no con otra teoría de otro estudio y de otro lugar. Es habitual que se tenga un modelo matemático preliminar. ¿A qué se refiere este modelo matemático preliminar? Vayamos con el ejemplo. Tipo de patrón. Primero se decide qué tipo de patrón se busca en los datos, ¿sí? Y a esto me estoy refiriendo, aunque en otras palabras, a ese alcance de la investigación, ¿sí? Se quieren usar variables para clasificar casos o individuos, o se desean analizar variables inconexas, o bien las relaciones entre variables, entre diversas variables, ¿sí? Acuérdense del alcance de investigación que hemos visto: el exploratorio, el descriptivo, el relacional y el explicativo. Entonces, ese tipo de patrón ahí, ya cuando hemos visto en sus respectivos pasos, nos va a dar la pauta de qué queremos hacer para que luego podamos usar ciertas fórmulas matemáticas o de bioestadística o métodos bioestadísticos para analizar. Y el otro, el propósito final. Otra decisión importante que se refiere al propósito final. Si se desea describir cómo es el actual estado del objeto o si se desea descubrir cómo debe ser el objeto. ¿Qué grado de cualidades medidas serán la opinión? Entonces, aquí esto nada más se refiere, y en otros nombres, a lo que es el alcance de investigación, que ya hemos ido visualizando y ha sido nuestro plan en el paso 4, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a eso, si hemos dicho que queríamos hacer un alcance o profundidad explicativo, entonces ya sé que va a ser una causa y efecto. Por tanto, aquí usaré medidas bioestadísticas para determinar causa y efecto. Si quiero hacer un nivel relacional en el alcance de investigación, bueno, entonces usaré, si son variables cualitativas, chi cuadrado; si son variables cuantitativas, relación de peso; si quiero ver riesgo relativo, odds ratio, etc. O sea, si es nada más descriptivo, bueno, usaré las frecuencias. Pero aquí ya nada más, no solo es frecuencias y porcentajes. Vamos a ver que tenemos medidas de tendencia central, ¿sí? Como la media, mediana, moda. ¿Sí? Entonces, eso también vamos a ver ahora en lo que es bioestadística. ¿Ok? El programa más usado, como les he dicho, es el SPSS. ¿Sí? Es un programa exclusivo para análisis de datos. Primeramente reúne los datos, ¿sí? Como vemos, una tabla de datos, y luego nos ayuda a analizarlas, a cruzar variables, a sacar frecuencias, porcentajes, a obtener chi cuadrados, riesgo relativo, prueba de estadística, de hipótesis, etc. ¿Sí? Ahora bien, este programa como tal, bueno, solo puede ser instalado primeramente en computadoras. Lamentablemente los que tengan celulares hoy, este año, lo vamos a poder practicar. De todas maneras, el año pasado, como teníamos acceso al gabinete, podríamos haber usado, pero este año era difícil que volvamos. En su reemplazo les voy a enseñar más o menos cómo se maneja el Excel, ¿sí? Que eso hasta en los celulares pueden manejarlo y pueden tener una base de datos. ¿Bien? Pero en síntesis, el SPS, bueno, nos lleva casi una semana solo de aprender el programa SPS, ¿sí? Y a muchas horas. Y el libro como tal, o sea, la guía como tal del manejo del programa,
es más o menos como una guía telefónica de Santa Cruz, no de Sucre, ¿sí? Gruesita. Entonces, de todas maneras, este programa lo van a volver a ver en cuarto, ¿sí? En Salud Pública 3 y Medicina Social. De todas maneras, les voy a dar un pantallazo aquí, sencillo, pero donde más nos vamos a enfocar y porque más acceso además van a tener es el Excel, que lo vamos a ver en práctica. Bueno, dice, incluyen dos partes, la matriz de variables y la matriz de datos, ¿sí? La descripción. La matriz de variables donde se definen las variables explicando los valores de la codificación ítem por ítem. Y la matriz de datos donde se introducen los datos es una hoja de cálculo, ¿sí? Entonces aquí estamos viendo la diferencia. Matriz de variables y matriz de datos, ¿sí? Que al final uno metiendo los datos a este programa, como en el Excel, y vamos a ver que es bien fácil. Una vez que tengamos esa base de datos como tal, ya es decirle nada más al programa qué quieren obtener. Quieren tener frecuencias, quieren tener porcentajes, quieren cruzar variables, quieren tener chi cuadrado, quieren tener relación de Pearson, etc. ¿Sí? Ya el programa no los va a hacer automáticamente. Esa es la gran ventaja de este análisis de datos. Voy a ver si les muestro un video, ¿sí? en prácticas de cómo se llega a esta fase de la prueba de hipótesis, ¿sí? Que hoy por hoy la prueba de hipótesis es meter solamente 4 o 5 datos y el programa no los saca el resultado. Antiguamente, ¿sí? Creo que nuestros docentes, como no tenían ni las computadoras, lo hacían a mano. Y van a ver que a mano, y justo explica en ese videito, donde es todo un procedimiento de hacer cálculo a mano para sacar esa prueba de hipótesis, ¿sí? Entonces, la ventaja del sistema es que nos ayudan a hacerlo en forma rápida y precisa, además. Las fases del proceso de análisis de datos, un resumen general, ¿sí? La primera fase es analizar la estadística descriptiva para cada variable. Se describen los datos, valores, puntuaciones, distribuciones de frecuencias para cada variable. Se representan mediante tablas o gráficos y se calculan las medidas de tendencia central o variabilidad o dispersión, como lo vamos a ir viendo ya en las otras clases. Los recursos, ¿sí? Principales, entonces, tenemos medidas de tendencia central, donde tenemos la media, la mediana, la moda y la suma. Las medidas de variabilidad o dispersión, desviación típica o rango, y la varianza como tal, ¿sí? Entonces, vean que esta parte del analizar de la fase A ya no solo es frecuencia y porcentaje, ¿sí? Entonces, tenemos un poco más de lo que es un análisis descriptivo, que es lo que corresponde a esto, ¿sí? Medidas de media, mediana, moda, lo que es la varianza, el rango, etc. ¿Sí? Entonces, ya saben ahora, y lo vamos a ir obviamente viendo clase a clase, estas medidas bioestadísticas, ¿sí? Que solo incluso nos sirven como base para el análisis de tipo descriptivo. Después de esto, podemos recién usar los datos y subirnos a otros niveles, ¿sí? Como medidas relacionales o de análisis analítico como tal, ¿sí? Entonces, la fase 2, evaluar la confiabilidad del instrumento de medición. La confiabilidad, como ya hemos visto, se calcula y evalúa para todo instrumento utilizado. Si el instrumento contiene varias escalas para diferentes variables, la confiabilidad se establece para cada escala, ¿sí? Entonces tenemos las medidas de estabilidad, se aplican 2 veces, que es lo más práctico. Por ejemplo, un tensiómetro, le toman la presión arterial en un brazo y a su media hora le vuelvan a tomar en el mismo brazo o si quieren en el otro brazo, pero en igual de condiciones, paciente sentado, en reposo, etc. ¿Sí? Y los resultados de la medición de la presión arterial tendrían que darnos los mismos resultados. Y la otra es la medida de consistencia interna, la alfa de Creutzfeldt, que ya es un medio o un método estadístico como tal para ver la confiabilidad exacta de un método o instrumento de recolección de datos. Y la fase C, analizar la hipótesis mediante pruebas estadísticas, ¿sí? Esa famosa prueba de hipótesis que cuando ponen hipótesis les obliga, ¿sí? A hacer la prueba de hipótesis. Erróneamente, en todo este tiempo, algunos profesionales ponen la hipótesis por ponerse, aunque esté bien bonita, pero no llegan a completar con esa base o ese análisis estadístico, ¿sí? De hacer la prueba de hipótesis, al fin y al cabo.
Porque no solo es decir verbalmente y subjetivamente sí se cumple o se asemeja a mis resultados. También hay que dar un poquito de veracidad y de demostración de que los resultados matemáticos también aprueban nuestra hipótesis planteada o la rechazan, ¿sí? Entonces, en la estadística inferencial, la hipótesis es una proporción respecto a uno o varios parámetros. El análisis consiste en determinar si la hipótesis es congruente con los datos de la muestra. ¿Cuáles son los medios utilizados? Los paramétricos y no paramétricos. Paramétricos, recordemos, está en función a la esencia de las variables, ¿sí? A esa esencia cuantitativa o numérica, ¿sí? Por eso manejamos paramétricos. Y los no paramétricos, a esas variables en origen o en naturaleza cuantitativa, ¿sí? Entonces, ya sabemos que las cualitativas y las cuantitativas variables tenemos, las ordinales, nominales, discretas, continuas, ¿sí? Entonces, vean en este resumen del análisis como tal. Entonces, obviamente ya hemos ido sabiendo paso a paso todo lo que hemos ido viendo en investigación, que es ese alcance de investigación, ese tipo de investigación, esas variables, tipos de variables además, y la hipótesis, realmente es que responda a nuestra pregunta de investigación de forma anticipada y supuesta. Y además, porque después se le va a hacer una prueba de hipótesis. Entonces, todo lo que hemos ido viendo se relacionan también, ¿sí? Y lo vamos a usar en este punto de análisis de datos. Por eso es que hemos ido haciendo paso por paso, que coincidan esos pasos con la pregunta de investigación, con lo que se quiere averiguar, con lo que se pretende hacer, además, ¿sí? Entonces, un pequeño resumen de lo que vamos a ir viendo, además, aquí en adelante, con algunas medidas. Vamos a ver un ejemplo de interpretación de resultados. Y esto es otro error porque generalmente unos presentan lo que es la tabla, ¿sí? Otros la gráfica, otros ambos. Eso depende de la institución o universidad. Pero a lo que voy es que después de cada tabla o gráfica viene un subtítulo que dice en algunos interpretación y en otros dice análisis, ¿sí? Que al final son sinónimos para el fin que queremos. ¿Y cuál es ese fin? Justamente interpretar o analizar los datos que estamos viendo, ya sea en tablas o gráficas. No dice vuelvan a describir literalmente lo que estamos viendo en las tablas o en los gráficos, ¿sí? Me voy a adelantar aquí, en esta gráfica. Dice, el sí 74,6%, el no responden 21,3% y el no 4,1%, ¿sí? Entonces, erróneamente me dicen, yo viendo la gráfica, o cualquiera que ve la gráfica, el investigador dice entonces, se encontró que sí, los que respondieron sí son el 74,6% versus los que respondieron no, 4,1%, y los que no respondieron un 21,3%. Entonces, no, eso es lo erróneo. No dice volver a describir lo que estamos viendo, ya sea en una gráfica o en tabla. Dice interpretar o analizar lo que estamos viendo, ¿sí? De ahí te les voy a dar el tema para que podamos ver la forma correcta, ¿sí? Entonces, tenemos las gráficas, que pueden ser, ya sean tortas, barras, laterales, 3D, etcétera, puntos, etcétera. ¿De qué depende de esto? Primero, de lo que pretendan mostrar. Principalmente estas son las básicas, ¿sí? Otra cosa, tampoco me hagan misturas de tipos de gráficas, ¿sí? Todas sus presentaciones manéjense o con barras o con tortas, ¿sí? No mezclen tortas, barras, laterales, 3D, etc. No hagan esa mistura. No es presentable, ¿sí? Y por otra parte, les recomiendo, si van a tener varias opciones, ¿sí? Como una escala de Likert que hemos ido viendo, o esta de acá, mejor siempre conviene barras. Y si son preguntas, por decir, dicotómicas o con pocas opciones, entonces mejor las hacen en torta, ¿sí? Entonces nada más es un consejo. Pero sí o sí, unifiquen todo, o todas barras o todas tortas. Vayamos con el de barras. Actitud hacia el ministro de Salud. La pregunta dice, ¿qué opinión tienes sobre el alcalde de Riberalta? Dice, 1, totalmente desfavorable, 2, desfavorable, 3, indiferente, 4, favorable, 5, totalmente favorable. Los resultados que estamos viendo aquí, dice, bueno, los resultados presentan un gráfico de barras que muestra los porcentajes. Entonces,
todos nos estamos dando cuenta que aquí 19%, 20%, 44%, 31%, 2%. ¿Sí? ¿Qué sería lo correcto? ¿Sí? Entonces, decir que solo el 33,4% de los ciudadanos expresan una opinión positiva, favorable o muy favorable, ¿sí? Respecto al alcalde de Riberata. Por tanto, significa que la gran mayoría de la población no está de acuerdo, ¿sí? O está desfavorablemente en contra de las gestiones y acciones del alcalde. Entonces, a eso se va con el análisis o interpretación. No es volver a repetir en letras, ¿sí? Y decir, 1% dice que son desfavorables, 23%, no es eso, es análisis e interpretación. Vamos con el otro ejemplo. La encuesta dice, ¿está usted comprometido con el nuevo diseño curricular? Sí, no, nos responde. Los resultados se presentan en el gráfico en esa parte de las tortas, ¿sí? La interpretación, vean. El 74,6%, 3/4 partes, de los docentes está comprometido con el nuevo diseño curricular. Llama la atención que el 21,3%, es decir, más de un quinto de la parte, no quiso comprometerse con su respuesta. Los 4 motivos, además, ¿no? De no compromiso fueron falta de interés, rechazo al cambio, falta de concientización y conformismo, ¿sí? Entonces, aquí seguramente faltó la opción sí, no y por qué, ¿no es cierto? Entonces, así, de esa forma, se va analizando los datos o interpretando los datos después de tener una gráfica o una tabla de frecuencias, ¿sí? No cometen el error de volver a describir lo que ya se está viendo en la tabla y en la gráfica, ¿sí? Es más, en sus presentaciones, además, ustedes ponen la gráfica, obviamente viene su título, ¿sí? Y los detalles de la gráfica, y ustedes de su cabecita tienen que hablar esa interpretación o ese análisis. No me pongan otra vez en la presentación de la diapositiva o el PowerPoint esa interpretación, ¿sí? Porque ya se está viendo la gráfica. Lo único que falta es la interpretación, que es de ustedes como investigadores, no del sujeto del frente que está sentado y va a querer interpretar a su manera, ¿sí? Entonces, por eso es que deben tener simplemente o una tabla o una gráfica y su análisis o interpretación verbal, ¿ok? El análisis de la hipótesis se realiza mediante la prueba estadística, que es la prueba de hipótesis, y esto tenemos un tema en particular más adelante que vamos a ver. Entonces, criterio de prueba. Determinar si la hipótesis es congruente con los datos de la muestra. Algunos procedimientos utilizan fórmulas que producen coeficientes de correlación que oscilan entre -1, de correlación negativa perfecta, y +1, correlación positiva perfecta. A esto se refiere esa prueba de análisis que vamos a ir viendo detalladamente en qué consiste y cómo se hace, ¿sí? Pero de acuerdo a eso nos vamos a decir si tiene relación con nuestra hipótesis planteada, por tanto se aprueba nuestra hipótesis. O no tiene relación con nuestra hipótesis planteada, por tanto, tomamos la hipótesis nula como parámetro, ¿sí? A eso se refiere. El análisis paramétrico y otra vez no paramétrico. Límites de los paramétricos para variables de escala en hipótesis correlacional y causal, ¿sí? Sobre todo en esa parte de relacional o causa y efecto. Y los no paramétricos, sobre todo ordinales nominales en hipótesis correlacionales, nada más. Los más utilizados, coeficientes de relación de Pearson, regresión lineal, prueba T, análisis de varianza. En los no paramétricos, por el tipo de variable cualitativo, o sea, chi cuadrada y a veces coeficiente de correlación, nada más, ¿sí? Entonces, cada dato que vayamos obteniendo, cada plan que hemos ido haciendo, nos va a dar además la pauta de qué método estadístico tenemos que usar. Y después de ese método estadístico, el número que nos bote, tenemos que interpretarlo para tomar acciones. ¿Qué significa ese dato? ¿Será bueno o será malo? ¿Tenemos que actuar o no tenemos que actuar? ¿Cómo tenemos que actuar? Etcétera, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esos números, tenemos que nosotros, investigadores, tomar las riendas y resolver el problema o el fenómeno que hemos empezado a estudiar, ¿sí? Hipótesis probada. El autoconcepto de estudiantes universitarios tiene una relación positiva con su rendimiento académico. Por ejemplo, conclusiones, ¿sí? Y esto les digo.
además se hace también conclusiones respecto a esa prueba de hipótesis. No solo es poner esa gráfica o esa tabla de decir, salió positivo más 1, ¿sí? Entonces también tenemos que interpretar, ¿sí? Entonces dice, los resultados del análisis corroboran las relevancias del autoconcepto como un constructo interesante en la educación que tiene relación positiva con el rendimiento académico, y especialmente dos tipos de autoconcepto, el académico y el familiar. Estos resultados ayudan a los docentes a tomar conciencia de la importancia de apoyar el desarrollo de un buen autoconcepto en los estudiantes universitarios. En último término, el autoconcepto se revela como una variable que no se debe despreciar de cara a potenciar el ajuste del estudiante y un buen desempeño. Entonces, vean, al margen de sacar esa prueba de hipótesis, ese número como tal, tenemos también que hacer un análisis y obviamente conclusiones al respecto, ¿sí? Entonces, ya vamos a ir desarrollando todo el trabajo de investigación y obviamente vamos a ir viendo parte por parte como tal esta prueba de hipótesis, el chi cuadrado, el TED Student, la correlación de Pearson, etc. ¿Sí? Bueno, en teoría, hasta aquí debería terminar nuestra tesis, ¿no es cierto? Ya presentando los datos y teniendo los datos analizados, etc. Pero no, tenemos todavía mucho que seguir aprendiendo para realmente tener una tesis, ¿ok? ¿Preguntas, dudas sobre este tema? No, doctor. Vámonos. Mentira, tenemos otro tema. Sí, gracias. Entonces, este tema ya mañana se los voy a pasar al eCampus. Entonces, con este tema habíamos terminado ya lo que es el primer módulo, ¿sí? Es el módulo que además hemos empezado de cero, cosa de que ustedes comprendan, mantengan el hilo y entiendan todo el proceso de investigación, de dónde viene, por qué viene y para qué es el paso a paso, ¿ok? Ahora vamos a entrar a ese mundo de la bioestadística, que es prácticamente nuestro segundo módulo de la materia. Y obviamente voy a hacer una pausa aquí entrando con esto, con lo que es bioestadística como tal, ¿sí? Esas generalidades que tenemos que saber, para luego ya adentrarnos puntualmente en cada método estadístico que vamos a usar para el análisis, sobre todo, ¿sí? A ver, antes de avanzar, ¿quién me dice qué significa o qué será la bioestadística? Doctor, ¿es cuando se encarga de los análisis estadísticos? Ya, eso es el proyecto. ¿Alguien tiene otro concepto de bioestadística? ¿Es el uso de la estadística en la ciencia? ¿En qué ciencia? Medicina. En Solo La biología. Entonces, eso, ¿sí? Es una rama de la estadística como tal, pura y aplicada, que corresponde a la aplicación de los métodos estadísticos en ciencias de la salud y en la biología. ¿Para qué?
recolectar, clasificar, analizar, interpretar y presentar los datos para hacer inferencias, conclusiones científicas a partir de ellos. ¿Sí? Entonces, ese es nuestro método que vamos a usar, sobre todo, y lo que nos corresponde en la área de salud o biología, como los laboratoristas también que utilizan, ¿no es cierto?, los datos, y por el cual nos sirve de alguna manera en general para analizar, pero analizar desde esa parte de recolección, clasificación, interpretación y obviamente la presentación de los datos. ¿Sí? A eso se refiere bioestadística. A la clasificación, esa parte de clasificación que hemos visto anteriormente, que es nada más las tablas y gráficas estadísticas, ¿sí? Datos agrupados o no agrupados. Y el análisis como tal, a través de la estadística descriptiva y a través de la estadística inferencial, o eso que les decía, análisis descriptivo y análisis analítico, ¿sí? Entonces, eso vamos a ir viendo en todos esos temas de aquí en adelante. En las ciencias de la salud nacimos con números, vivimos con números y moriremos con números. ¿Por qué será eso? ¿Alguien me dice cómo nacemos con números? ¿Se refiere al sentido de que nace en un determinado tiempo, doctor? Digamos, el año, la hora, el minuto. El peso. Ya, ya, sí, o sea, acá tenemos números, también tenemos horóscopos, ¿no? Pero no, ¿a qué creen que se refiere? ¿O a qué creen que se refiere? Convivimos con números, a ver, vayamos a la otra parte. ¿Todo es medible? Sí, pero ¿qué? Que podemos representar a cada persona como un número o un objeto como un número, incluso los dedos, digamos, como ejemplo. Ya, a ver, trataremos de aplicar pero ahora a la salud, ¿sí? ¿Cómo es que vivimos con números? ¿Cómo es que nacimos o nacemos con números? ¿Y cómo es que moriremos con números? Pero respecto a la salud. Está bien eso, yo cuento dedos, yo sé que me despierto a las 7 de la mañana, etc. Siempre nos manejamos, doctor, con valores normales o anormales para identificar ciertas patologías, tal vez por eso. Ya. ¿Algún ejemplo de moriremos con números? Frecuencia respiratoria 0. La tasa de mortalidad, doctor. Ya, está bien eso de frecuencia respiratoria 0, pero ya esto lo van a ver con la doctora Durán, en medicina legal, o con quien toque. ¿Qué realmente significa en medicina morir? No solo es tener un dato de signos vitales, ¿sí? Hay que tener siempre algo más. Pero ya, como válido. Después, ¿qué me dijiste? De tasas, ¿no es cierto? De mortalidad, etc. ¿Ya? Les voy a dar un ejemplo, porque por ahí ni se acuerdan cuando han nacido, pero se han realmente hecho nacer con números, salvo aquellos que hayan tenido un parto domiciliario con alguna matrona, o etc. ¿Sabe? Este es el test de Apgar, ¿sí? Que valora la adaptación cardiorrespiratoria en la vida extrauterina, es decir, del primer al 5 minutos del nacimiento. Entonces, todos ustedes, ¿sí? Porque sin excepción creo que han debido nacer en un hospital y atendidos por un ginecólogo o ginecobstetra y en lo posible por un pediatra o neonatólogo, ¿sí? O al final por algún internito residente, ¿no es cierto? Pero para valorar su estado, ¿sí?, extrauterina, se ha tenido que hacer un test de Apgar. Y el Apgar, como ven,
ve la apariencia, ve el pulso, ve los gestos, ve la actividad, ve la respiración. ¿Con qué objeto, sí? Porque se dice que un buen Apgar de 7 a 10 es un niño sano, ¿sí? Nada más hay que arroparlo, calentarlo y darle la lactancia materna inmediatamente, ¿sí? Con ese apego precoz a la mamá. Pero si tenemos un Apgar, por ejemplo, de 4 a 6 o de menor a 3, o sea, dependiendo de las circunstancias, o van a estar de animación, o van a estar que le intuben, o van a estar otros medios para la sobrevivencia del niño, del recién nacido, ¿sí? Esta parte del Apgar es importante que ustedes van a repasar en pediatría y toda su vida de médicos, además, van a ir a manejar. Porque no solo es que siendo, por decir, dermatólogas en un futuro, no van a atender un parto, ¿sí? No van a atender una emergencia. O sea, en esencia, todos somos médicos y en esencia en algún momento vamos a atender un parto o un accidente de tránsito, etcétera, en la vía pública, en una casa, ¿sí? Entonces tienen que saber, no por ser neurocirujanos, pediatras, ¿sí? Entonces no es que nos vamos a olvidar de las bases generales de la medicina, ¿sí? Por eso es que su formación es como médicos generales, saben lo esencial y de todas las especialidades un poco. Entonces eso debe mantenerse de por vida. Que luego se especialicen o se subespecialicen en algo perfecto, bienísimo, ¿sí? Pero en esencia también tienen que saber, por ejemplo, suturar una herida, ¿sí? Si van a ser médicos clínicos o médicos internistas y alguien se ha cortado en su familia una herida, tienen que aprender a suturar o tienen que saber suturar, ¿sí? No es que decir, uy, no sé hacer puntos, lo derivaré a un cirujano, etcétera, ¿no? ¿Sí? Entonces tienen que saber. Entonces, hay cosas de la medicina que toda su vida no se tienen que olvidar. Y esta es una de estas, el test de Apgar. Cuando ustedes atienden a un paciente, ya sea cuando estén en 5º año que les toca pediatría, creo, o ginecobstetricia, o cuando estén de internos, o cuando vayan a la provincia de internos, o cuando estén de médicos, residentes, etcétera, tienen que saber el test de Apgar, ¿sí? Porque de acuerdo a esto es como el ABC de la reanimación, por ejemplo, ¿sí? Dependiente de esto valoran el buen estado o mal estado de un recién nacido, ¿sí? Entonces, usamos el test de Apgar. ¿Y qué es el test de Apgar? Decía, ¿no? Es una valoración respecto a la apariencia, pulso, gesto, actividades y respiración. Entonces, valoramos. En la apariencia, por ejemplo, esa cianosis, ¿sí? Ese color azulado. Si está así, nosotros lo ponemos un 0. Si tiene cianosis distal, ha tenido por ahí sufrimiento fetal y apenas ha llegado a nacer, entonces solo las manos y los piecitos, cianosis distal, le ponemos un 1. ¿Sí? Si estás bien rosadito, cara rosada, casi frutillita, ¿no es cierto? Entonces es un 2. Entonces vamos puntuando respecto a la apariencia. Al pulso o a esa frecuencia cardíaca. Obviamente si tienes 0 de frecuencia cardíaca y está cianosis, ya se les va complicando su situación. O sea, en el modo de que realmente tienen que actuar inmediatamente. Si tienen menor a 100, entonces ya tomamos ciertas medidas, ¿sí? Incluso el masaje cardíaco y todo eso. Y en el Apgar de 2, para calificar el pulso, tiene que estar con frecuencia cardíaca o pulso mayor a 100. Lo mismo es con los gestos. O sea, ¿cuál es el gesto que debe tener un recién nacido? A ver. Le sonreirá, carita triste, enojada. ¿Qué es el gesto? ¿Qué? Debe llorar. Exacto, el llanto, ¿sí? Entonces, el llanto como tal, con esa dificultad cortos, porque acuérdense que está viendo de un mundo líquido, acuático, y por qué no decir marino, a un mundo aéreo. Entonces, esa le va a provocar tos, estornudos. Entonces, si presenta a pesar de eso, todas esas circunstancias, para nosotros es correcto, y es chalita, ¿sí? Entonces, no tiene una buena respuesta a la adaptación extrauterina, ¿sí? Obviamente, si está medio somnoliento, que no tiene muchos ruidos, ¿sí? Etcétera, entonces ya nos tiene que llegar a preocupar, ¿sí? Y obviamente, si está nulo, si no se mueve, además, no tiene fascias, todos sus ojitos cerrados y todo eso, entonces ya nos preocupa. Entonces, vean así, la actividad también,
ese niño flácido que se mueve, etcétera, o ese niño que está con un tono bajo, que apenas está letárgico, o ese otro niño que está flácido y que no se mueve. Lo mismo con la respiración, esa frecuencia respiratoria, ese esfuerzo del llanto como tal, ese lento, ¿no? Murmullos, o ese llanto energético, vigoroso, ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso, nosotros vamos a tener una calificación de AMAG. Obviamente, si estamos en esta columnita del 0, estamos fregados y el niño también está fregado, ¿sí? Entonces, vamos sumando, ¿no es cierto? Vamos sumando. Y los parámetros son estos de 7 a 10, de 4 a 6 y de 0 a 3. Y dependiendo de cada situación, ustedes tienen que tomar una acción, una medida. A estas me refiero cuando la bioestadística o la numerología en salud nos tiene que servir de algo. ¿Tenemos parámetros? Sí, estos números. Ahora, ¿qué hacemos con estos números? Si les sale de 4 a 6, ¿qué tienen que hacer? ¿Cuál es la conducta? Si les sale de 7 a 10, ¿cuál es su conducta? ¿Sí? Porque tampoco es no hacer nada. Y peor aún si les sale de 0 a 3, entonces tienen que hacer mucho más, ¿sí? Entonces, para eso es la bioestadística. Nos va a proporcionar números, ¿sí? La estadística pura como tal, a través de la salud, nos va a proporcionar números y parámetros por los cuales un médico o cualquiera de ustedes o investigadores tienen que saber actuar, tienen que interpretar ese número y saber qué hacer, ¿sí? Entonces dice, un Apgar de 8, evaluado obviamente por un personal de salud, ¿sí? Que atendió el parto, no, por eso decía, una partera no va a evaluar un Apgar, o una matrona, etcétera. Con un peso, por ejemplo, de 3.200 gramos, ubicado en el percentil 50. Eso ya vamos a ir viendo más adelante. Y los que estén haciendo nutrición tienen que manejar esto de percentiles, porque también se ve el estado nutricional de los niños, ¿sí? Una frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto, teniendo como rango normal entre 110 a 140 latidos por minutos, con intervalos de confianza del 95%. ¿Sí? Entonces, no solo es decir, ¿sí? Tiene presión 90, o tienen estos 10 niños que han nacido esta semana, tienen una media de frecuencia cardíaca de 95 latidos por minuto. ¿Sí? Uy, ¿qué habrá pasado? Si yo sé que de 110 a 140 es lo normal, ¿qué va a pasar con estos niños que han nacido? O habrán tenido un problema en el parto, durante el parto o posparto, ¿no es cierto? Entonces, nos dan esos parámetros para saber interpretar y analizar. Entonces, ven, a esto me refiero con esta parte chiquita que hemos dicho, nacemos con números, ¿sí? Lo mismo, vivimos con números, como ustedes me decían. ¿Cuál es el valor de la glucemia normal en un adulto? 70 a 110 miligramos de decilitro. Perfecto. Entonces, vean, en el transcurso de la vida, igual nos vamos a seguir manejando bajo números. ¿Cómo se llama esto? A ver, otro parámetro. La bilirrubina directa. Fisiología. 0,2 miligramos de decilitro, doctor. 0,2. Perfecto. Bien. Por ejemplo, otro. Y esto ya también nos van a quitar los balones. La PSA, o antígeno prostático específico. ¿Sí? ¿Cuál será el parámetro? Hasta 4, pero no me acuerdo. 4. ¿Hasta 4 qué? ¿Cuáles son las unidades? Entonces, ven esto de la numerología en salud, que realmente nos manejamos con números, ¿sí? Lo importante es saber qué hacer con esos números, darnos cuenta de esos números.
si una presión, existe una fibrilación auricular donde vemos parámetros de ondas QRT seguidas en esas dimensiones, ¿no es cierto?, las casillitas de los electrocardiogramas, entonces deben saber qué hacer en ese momento, ¿sí? Entonces, y moriremos, al final un ejemplo, además con ejemplos donde bien nos ha dicho la frecuencia respiratoria de 0, ¿sí? Pero no solo nos manejamos, ya van a ver con la doctora les decía esto en medicina legal, donde no solo vemos respiración, vemos pulso, vemos reflejos, vemos, incluso si estamos dentro de un hospital, vemos actividad cerebral, ¿sí?, en un electrocardiograma. Entonces, en base a esos parámetros e esos instrumentos, uno dice, bueno, determina uno que ha muerto o está vivo, ¿sí? Entonces, la bioestadística como tal les va a servir de mucho y para todo, ¿sí?, en su vida profesional. Cuando hagan investigaciones, porque al final van a seguir siendo profesionales y todo eso, o especialistas o subespecialistas, ¿sí?, porque se les obliga ya a hacer investigación como tal, van a manejarse en números, ¿sí? Desde lo más sencillo que se ha dicho, a ver, si tengo pacientes resfriados en el Alto, por ejemplo, y estoy en un centro de salud, y bueno, al final lamentablemente no me han dado laboratorio como tal en un centro de primer nivel, ni siquiera me han dado radiografía, entonces bien clínico tengo que hacer mis diagnósticos. Entonces yo asumiré que la mayoría o un gran porcentaje, o un 50-50 son víricas, otras son bacterianas, y de acuerdo a eso tengo que dar un esquema de tratamiento. Entonces yo puedo decir, bueno, ¿qué tratamiento será el ideal? ¿Sí? Entonces uno va haciendo investigaciones. Bueno, a 10 pacientes les daré este tratamiento con antibiótico y antigripal. A estos otros 10 pacientes les daré sintomáticos, ¿sí?, antigripal, antipiréticos, antihistamínicos, etc. Entonces ver la evolución a largo plazo, bueno, ¿quiénes han evolucionado favorablemente o no? ¿Cuántos de los 10 han mejorado del grupo con antibióticos y cuántos de los 10 han mejorado o se han complicado simplemente con ese tratamiento sintomático? Entonces, aún así, desde la parte más sencilla van a hacer investigaciones, ¿sí?, y van a usar la bioestadística como tal. Al estudiar sistemas biológicos, la incertidumbre se debe al desconocimiento de muchos de los mecanismos fisiológicos y fisiopatológicos, ¿sí? Entonces, a veces, no sé, que alguien se cure de cáncer sin ninguna intervención médica, ¿sí? Entonces, a veces no vamos a llegar a entender. Pero por eso nuestra ciencia es probabilística, ¿no? Entonces, puede estar dentro de la excepción, ¿no es cierto?, ese sujeto o ese paciente. Pero el resto de los otros 999,000 van a necesitar entonces alguna intervención médica, ¿sí?, sea quimioterapia, radioterapia, para lo cual primero hay que entender esa fisiopatología o esos mecanismos fisiológicos para saber actuar. No todos somos iguales, ¿sí? Por eso hay una frase que dice, no hay enfermedad, sino hay enfermos, ¿sí? Cada paciente siempre va a ser diferente. Y a pesar de eso, nos manejamos bajo parámetros, que cierta vacuna, por ejemplo, en un 95% de confianza, cure al 99,9% de la población mundial. Obviamente, ese margen de error del 0,1% va a estar implícito, por X motivo. Otro, a la incapacidad de medir todos los determinantes de una enfermedad, ¿sí? Puede ser que nos haya escapado alguna determinante, algún factor de riesgo que por ahí era realmente importante, ¿no?, en esas posibilidades de elegir o de investigar. Pero todo este error o este sesgo se disminuye leyendo, ¿no es cierto? Entonces, todos los libros antecedentes que hayan visto para ver realmente, necesito buscar estos determinantes, necesito buscar estos factores, etc. Ya. Y otro, bueno, los errores de medida que se producen así. Entonces, al final, cuando tengamos los datos, cuando llegamos a pasar los datos a estas matrices o a estas bases de datos, seguramente uno que otro número nos va a ir faltando porque no se ha ido completando, o no ha sido exacto, o no hemos tenido la confianza de que algún interno haya tomado la presión arterial de
5 años y nos habíamos confiado en que había estado bien esa presión, cuando el paciente realmente estaba mal. ¿Por qué? Porque el internito se había inventado la presión arterial, ¿no es cierto? Entonces también tenemos esos datos o esos errores que se producen. Así, al realizar las observaciones clínicas o en salud pública, los resultados obtenidos contienen una parte sistemática o estructural que aporta información sobre las relaciones entre las variables estudiadas. Entonces, otra vez, y vamos a repasar más adelante, esas variables que hemos ido identificando se las tiene que llegar a medir, para luego así poder interpretarlas de esa forma numérica en esencia, e interpretar y analizar, con el fin, obviamente, de mejorar la situación del problema o dar una solución a ese problema que nos hemos planteado. El objeto de la estadística consiste en extraer la máxima información sobre estas relaciones estructurales a partir de los datos recogidos. Entonces, mientras más datos realmente tengamos, es mucho mejor, ¿sí? Porque a cantidad de datos vamos a ver qué vamos a cruzar, qué vamos a utilizar, qué vamos a interpretar, cómo vamos a solucionar, etcétera, ¿sí? En esa escasez de datos es prácticamente como un desconocimiento. Si no saben, ¿sí?, entonces no van a saber resolver. Pero si saben bien y si saben mucho, van a saber resolver. Entonces a eso se refiere igual y se aplica igual en la bioestadística. ¿Cómo se clasifica la bioestadística? En bioestadística o estadística descriptiva, y en estadística inferencial. ¿En qué entendemos con estadística descriptiva? Necesarias para la organización, presentación y resumen de los datos obtenidos. Entonces, esa base, análisis descriptivo que hemos ido viendo en el tipo de investigación, nos sirve como anillo al dedo, ¿sí?, para este tipo de estadística. Voy a silenciar esto. No precisan de asunciones para su interpretación, ¿sí? Entonces, si vemos que el 80% es de sexo masculino y el 20% de sexo femenino, bueno, ya está, la parte descriptiva, estoy describiendo. Puede suponer algo, pero nada preciso, ¿sí? A eso se refiere. Pero ya en la estadística inferencial, mediante las cuales pueden establecerse conclusiones sobre la población a estudio a partir de los resultados obtenidos de una muestra. Permite la generalización de resultados. Y a esto me refería la anterior vez. Si voy a estudiar una pequeña cantidad de muestra que representa una población, bueno, los resultados que obtenga en esta muestra, seguramente los voy a plasmar en esa población que no he llegado a estudiar o a medir, ¿sí? De aquí, obviamente, para esa precisión, usaré el método analítico como tal, para ser los más exactos, y para ser los más precisos y más confiables en los datos. ¿Sí? ¿Por qué les decía esto? Porque en este caso, por ejemplo, a ver, vayamos con infarto agudo de miocardio. Entonces, yo digo en la parte descriptiva, ¿no? Yo digo que la prevalencia del infarto agudo de miocardio en la ciudad de Sucre es del 3%. ¿Sí? No puedo asumir que el 3% de prevalencia existe también en Santa Cruz, por ejemplo, ¿sí? Entonces, porque es otro contexto, otra realidad, otra calidad de vida, ¿no es cierto? Entonces, lo descriptivo, esta estadística descriptiva, solo me ayuda a interpretar y analizar propios de esta situación, ¿sí? Solo de Sucre. Si quisiera hacer inferencia como tal, entonces no solo tendría que estudiar a Sucre en infartos agudos de miocardio, tendría que tomar muestras, ¿no es cierto?, de Santa Cruz, de Sucre, de Cochabamba, etcétera, para determinar más o menos cuál es la realmente prevalencia a nivel Bolivia y si quiero, bueno, a nivel Santa Cruz versus Sucre o Cochabamba u otras regiones, ¿no es cierto? Entonces, a eso se refiere la estadística descriptiva. Solo les va a describir y nada más. Pero si quiero hacer inferencia, bueno, tomaré más muestras de otros lugares para que esos pequeños grupos o esos subgrupos de la población después, con los resultados, me representen al resto de la otra población que no he llegado a estudiar o a medir.
Utilidad de la estadística en ciencias de la salud. La estadística posee un conjunto de técnicas que nos permite profundizar en el estudio de la variabilidad que pueda presentar un conjunto de datos y distinguir, por ejemplo, si el valor de una cierta variable para un individuo concreto se puede considerar normal o, por el contrario, podría ser un indicio de la presencia de una cierta enfermedad, ¿sí? Entonces, estos datos que vamos a recolectar, por ahí en poblaciones grandes, vamos a asumir que que la presión arterial de los que viven en Potosí, su rango, su parámetro normal de ellos oscila entre los 130, la sistólica, por ejemplo, ¿sí? Pero los que viven en el llano, en Santa Cruz, su parámetro normal de ellos es de 100 milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces, bajo esas circunstancias podemos decir, no, esta expresión de 130 para los potosinos realmente es normal, ¿sí? Pero para un cruceño, o esos que viven en el llano, una presión, por ejemplo, de 110, 120, ya es anormal o patológico. Se le está subiendo la presión, ¿sí? Entonces, a través de estos datos vamos a poder analizar y discriminar justamente la interpretación de una enfermedad o una no enfermedad, ¿sí? Por eso siempre es importante saber el contexto. Lo mismo para tomar una presión normal. Para tomar una presión a un sujeto, el sujeto tiene que estar media hora antes en reposo, sentado, con el brazo que vamos a tomar totalmente descubierto y con la posición normal del brazalete de la presión y el fonendoscopio situado o la campana situada en su lugar, ¿sí? Pero si le viene corriendo el paciente, ¿no? Entonces, doctor, está llegando, por favor, tome la presión. Obviamente que esa presión se va a adulterar, ¿sí? Entonces, no es confiable, ¿sí? Porque no está en las condiciones necesarias. Entonces, por ahí le tomamos la presión cuando está así agitado y cansado y nos muestra una presión arterial de 130 sistólica. Entonces nosotros, nos vamos a asustar, hipertensión, no hay que inyectarle, hay que darle tabletas, etc. No, eso es por la actividad, ¿no es cierto?, que ha venido realizando. Entonces, deben saber entonces diferenciar también el contexto y las situaciones en las cuales se van a llegar a medir y obtener los datos. Obviamente esta variabilidad es medida en términos generales y comunes, ¿sí? Todos los pacientes que voy a medir la presión arterial deben estar 30 minutos antes en reposo, sentaditos y con los brazos descubiertos, ¿sí? A eso se refiere esta parte. Utilidad de la estadística en las ciencias de la salud. Otro campo de la aplicación de la estadística en ciencias de la salud es con su dimensión social, ¿sí? Entonces, acuérdense que la salud, según lo OMS, es el completo bienestar físico, salud mental y social, ¿sí? Entonces, la sociedad quiere decir que de alguna manera influye en nuestro estado de ánimo. Ese estado de ánimo repercute en nuestros estados hormonales, ¿sí? Y repercute sobre todo en el estrés. Entonces, el estrés luego repercute en una afectación de algún sistema funcional orgánico y obviamente luego nos procederá a patologías. Entonces, todo es un uno, todo suma, ¿sí? Y por tanto también podemos estudiar la parte social. Dice, pues las autoridades sanitarias de un país necesitan tener una idea clara de las características de la población, ¿sí?, a la que se quiere aplicar una cierta política sanitaria. Porque una política sanitaria siempre engloba lo general a la mayor cantidad de gente, ¿sí? Y para que sea totalmente con un impacto positivo, debemos conocer primeramente esas características de esa población a la que queremos llegar, ¿sí? Si vamos a tomar todos los adultos mayores, por ejemplo, tenemos que saber sus características, sus condiciones basales, sus comorbilidades, su situación social, su situación económica, con quiénes vive, quién lo cuida, tiene dinero, ingresos, come bien, no come mal. Entonces, de acuerdo a eso se va generando políticas sanitarias para que llegue, obviamente, a la gran mayoría de esa población de estudio. Dice, siendo sumamente imposible o muy costoso estudiar a todos y a cada
uno de los individuos de la población. Se puede hacer uso de la estadística para conseguir una información a partir de una muestra representativa de la población. Y otra vez tomamos esto. A veces no es posible acceder a toda esa población. Entonces se va tomando muestras representativas, ¿verdad? No un simple número de decir esta es mi muestra porque quiero, porque no tengo más, etc. ¿No? Entonces realmente tiene que ser representativo para que luego hagamos inferencia a esa población que no hemos estudiado. ¿Ok? Vayamos con un ejemplo. Una situación típica en la que resultan útiles los métodos estadísticos es en la comparación de dos o más tratamientos, o la comparación de dos o más grupos o poblaciones con relación a una característica de interés. Por ejemplo, si podemos estar interesados en comparar las presiones sanguíneas sistólicas, PSS, en un grupo de vegetarianos y en un grupo de individuos con régimen de una dieta normal, ¿sí? Los vegetarianos se han hecho normales, pero bueno, con el fin de decidir si estos niveles son los mismos en ambos grupos o si por el contrario existen diferencias significativas entre las presiones sistólicas de ambos grupos. Puede ocurrir perfectamente que elegido un par de personas de forma que una sea vegetariana y otra de dieta normal, se obtenga una presión arterial sistólica mayor en la primera que en la segunda. Mientras que por otro lado, por elegir en las mismas condiciones, se obtenga justo lo contrario. ¿Qué quiere decir esto? Que si voy a usar, por decir, pequeñas cantidades, o si quieren 1 a 1, ¿sí? Yo agarro a un vegetariano y a uno con dieta normal. Entonces, lo que le mide a las presiones, puede ser que los dos estén normales, puede ser que uno esté alterado, la presión, o el otro bajo, o al revés. Entonces, ¿cómo entendemos esos datos? ¿Sí? Y a esto se refiere que no es significativa esa muestra, ¿sí? Porque dos individuos no van a representar a todo un grupo, como el caso de vegetarianos y otros casos de los que tienen dieta normal. Entonces, para tener precisiones exactas de los datos, tendré pues que usar a un grupo como tal, ¿sí? Medir a un grupo de vegetarianos y a otro grupo de dieta normal, ¿sí? Para de acuerdo a esa cantidad de datos, ¿sí? Porque ya les he dicho, a mayor datos es mucho mejor. Entonces tendré, por ejemplo, 100 presiones sistólicas de los vegetarianos y 100 presiones sistólicas de los con dieta normal. Y a través de eso sí puedo obtener datos, media, mediana, moda, comparar los resultados y al final, bueno, concluir diciendo, no sé, que los vegetarianos tienen presiones normales sistólicas o que los que tienen dieta normal realmente tienen alta la presión sistólica. O al revés, ¿sí? Pero a través de esos datos, a través de esa selección de esa muestra, que nos puede dar uno y que otro resultado. Dice, no me parece pues apropiado basar nuestra decisión en un solo par de personas, como les decía, ¿sí? Y la manera razonable de llegar a una decisión final es haciendo uso del método estadístico, a partir de muestras suficientemente amplias y convenientes seleccionadas en las dos poblaciones que deseamos comparar, ¿sí? Entonces, si yo trato a un paciente o a 5 pacientes con dióxido de cloro, y no puedo decir al final les he curado, no ha servido mi tratamiento, no sirve, etc. ¿Sí? Tendría que haber poblaciones grandes, ¿sí? Por una parte además, ¿sí? Por una parte. Y por otro lado, usar ese método estadístico a través de esas muestras suficientes, amplias y seleccionadas apropiadamente. Entonces, no solo es cantidad, también tengo que saber usar criterios de inclusión y exclusión, saber usar la metodología de investigación respecto a grupos comparativos, si es ciego o doble ciego, si va a ser con intervención o sin intervención, etc. Entonces, para determinar realmente esas decisiones o esos conceptos puntuales,
debo hacer lo correcto. Y lo correcto es usar y apegarse a la metodología de investigación. No basarse en 2 sujetos, no basarse en 5 sujetos, no hacer erróneamente la administración de un medicamento en un grupo grande, ¿sí? Entonces, para eso es la metodología de investigación, que en base a esos pasos que hemos ido viendo, en base a esta bioestadística que nos ayuda a analizar los datos, vamos a tener un resultado final, una decisión final, una acción final. Vamos a ver estos pasos que hemos ido viendo, ¿sí? Plantear la hipótesis sobre una población. Por si los fumadores tienen más bajas laborales que los no fumadores. ¿En qué sentido? Mayor número, tiempo medio. Decidir qué datos recoger, diseños experimentales. ¿Qué individuos pertenecerán al estudio? ¿Sí? ¿Qué datos recogeré de los mismos? Entonces, tendré que tener 2 grupos, ¿no? Los fumadores y los no fumadores, en edad laboral además. Criterios de exclusión, ¿cómo se eligen? Descartamos los que pueden enfermarse o los que tienen enfermedades crónicas. Descartamos los que no tienen enfermedad presente, etc. Datos a recoger, esas variables, número de bajas, tiempo de duración de cada baja, sexo, sector laboral al que pertenece, otros factores, por ahí no es lo laboral, por ahí es lo familiar, ¿sí? Por ahí es el contexto social. Recoger los datos, ya sea estratificado, por lugar de trabajo, por grupos etarios, por género, sistemáticamente puede ser, sí, cada 3, cada 2, a toda la población laboral. Describir, resumir los datos obtenidos, tiempo medio de baja en fumadores y no fumadores, porcentaje de bajas por fumadores y sexo, gráficos, tablas. Realizar una inferencia sobre la población. Los fumadores están de baja al menos 10 días al año, más de la media que los no fumadores. Cuantificar la confianza de la inferencia. Nivel de confianza al 95% como mínimo, significancia de contraste P-2, es decir, un 50 a 50%, etc. ¿Sí? Entonces, vean todo lo que tenemos que analizar y plantear respecto a lo que es bioestadística, además, hoy por hoy. ¿Preguntas, dudas hasta aquí? ¿No hay dudas? ¿Consultas? No, doctor. Bueno, sigamos entonces. Vamos a ver lo que es esa clasificación, ¿sabes? Una bioestadística descriptiva y una bioestadística inferencial. La bioestadística descriptiva, dedicada simplemente a esa descripción, ¿sí? Como hemos visto en ese alcance descriptivo, su análisis también va a ser de tipo descriptivo. ¿En qué sentido? ¿Sí? Ahí hemos clasificado, tenemos una representación gráfica, un resumen, una tabla, un gráfico, ¿sí? De un conjunto de n datos. Entonces analiza el comportamiento de las variables, es decir, el sexo masculino es en menor cantidad que el sexo masculino, que el mayor grupo laboral pertenece a los panaderos versus los taxistas, que el grupo 7 tiene más número de estudiantes que el grupo 5. Entonces, nada más describir esas variables o los comportamientos de las variables. ¿Sí? Y para eso vamos a seguir repasando indirectamente ciertas situaciones cualitativas, variables cuantitativas, discretas, continuas, ¿sí? Las nominales, ordinales que hemos ido viendo. Vayamos a esa partecita del gráfico aquí.
Dice, la estadística descriptiva es un conjunto de técnicas y procedimientos que ayudan a describir, mostrar y resumir la información de un conjunto de datos, ¿sí? Entonces, la base de lo que es la estadística como tal, ¿sí? Yo saco frecuencias, yo saco números, porcentajes, yo saco un resumen, les muestro las gráficas, etc. ¿Sí? Entonces, esa es la base de la cual partimos. En esencia, todos los trabajos, por primera vez, son descriptivos, ya sea desde un análisis descriptivo como tal, ¿no es cierto? Viendo las tablas y las gráficas, esa frecuencia, ese porcentaje. De ahí para arriba, partimos. Sin hacer inferencia alguna, a través de los diferentes procedimientos son obtención de distribuciones de frecuencia, lo que hemos visto en esa tabla que hemos ido practicando, frecuencias absolutas, relativas, porcentuales, etc. Cálculo de medidas de tendencia, y vamos a ir viendo esas medidas de tendencia central o de dispersión, las media, mediana, moda, varianza, rango, etc. Y representaciones gráficas, diagramas, histogramas, gráficos, etc. ¿Sí? Entonces, ya además de lo que hemos ido viendo conceptualmente en anteriores temas, ese análisis descriptivo del tipo de investigación, ahora vamos a profundizarlo más, ¿sí? Ya están viendo que no solo es saber la frecuencia y el porcentaje, sino vamos a tener más métodos estadísticos para poder analizar simplemente ese tipo de investigación descriptiva. Entonces, como dice aquí la gráfica, los datos que obtengamos se limitan exclusivamente a esa muestra. ¿Sí? Como les decía, yo puedo tomar no sé, tengo una población de 1000 diabéticos, no los puedo estudiar por X razón, etc. Bueno, ¿qué alcance va a ser descriptivo? ¿Qué tipo de análisis va a ser descriptivo? Perfecto. Tomaré una muestra por ese acceso a la cantidad de gente. Entonces, tengo 100 personas diabéticas. ¿Sí? Entonces, los datos que obtenga simplemente van a ser para estos 100 pacientes diabéticos, ¿sí? En este caso, como el alcance es descriptivo y como el análisis es descriptivo, no puedo hacer inferencia hacia la población, por más que esté sacando un subgrupo. Esa es la gran diferencia. Vamos a ver que en la bioestadística analítica, estos resultados de datos representan a la muestra y van a representar a toda la población. Pero para eso tengo que tener un análisis analítico, ¿sí? Por ahora, quédense con este concepto de la descriptiva. Recordaremos variables. Una variable es una característica observable que varía, esa variabilidad que hemos dicho, ¿sí? Entre los diferentes individuos de una población. La información que disponemos de cada individuo es resumida en variables. En los individuos de la población, su creencia de uno de otro es variable. ¿Pero en qué sentido? Grupo sanguíneo. No todos ustedes son grupo O o grupo A, ¿sí? De todos ustedes les apuesto que son A, B, AB o grupo O, ¿sí? Variable. Además es una variable cualitativa nominal. Su nivel de felicidad, ¿sí? Deprimido, ni fu ni fa, muy feliz. Es una variable cualitativa ordinal. El número de hijos. No sé, ninguno de ustedes debe tener hijos, pero por ahí uno, ¿no? Tiene un hijo, otros dos, etc. ¿Sí? Es variable cuantitativa discreta. Y la altura, ¿sí? Todos ustedes varían de acuerdo a las alturas. 1,62, 1,64, 1,50, no sé quién es la chaparrita ahí. Otros serán altos, entonces varía. Y a eso llamamos variable cuantitativa continua. ¿Sí? Entonces, otra vez estamos repasando algo que ya hemos ido viendo. ¿Sí? ¿Por qué es importante las variables? Porque las vamos a medir, ¿sí? Entonces vemos, sigamos con el resumen, variables cualitativas, si sus valores o modalidades se pueden asociar naturalmente a un número. No se pueden hacer operaciones algebraicas con ellas, ¿sí? Acuérdense de esa mutación o esa transformación de variables según su naturaleza. Si la naturaleza es cuantitativa, la podemos llevar a una naturaleza cualitativa. Pero no al revés, si su naturaleza realmente es cualitativa, no la podemos llegar a transformar a una variable cuantitativa. Entonces, otra vez estamos repasando lo que hemos ido viendo, ¿sí?
Tenemos las nominales, aquellas que simplemente las nombran, no necesita el orden, ¿sí? Según el sexo, el grupo sanguíneo, religión, nacionalidad, fumar, sí o no, etc. Y las ordinales, aquellas que necesitan un orden, ya sea de menor a mayor o de menor a mayor, pero necesitan un orden, necesitan un grado, ¿sí? Las mejorías de un tratamiento, favorable, desfavorable, estancado, grado de satisfacción, ¿no es cierto? Satisfecho, muy satisfecho, indiferente, insatisfecho y muy insatisfecho. Intensidad de dolor del 1 al 10, ¿cuánto me duele? Me duele un 5, me duele un 7, me duele un 1. Las variables cuantitativas son numéricas. Sus valores son numéricos en naturaleza, ¿sí? Tienen sentido de hacer operaciones algebraicas con ellos. Entonces, las discretas, si toman valores enteros, ¿no? Número de hijos, no existe un hijo y medio, aunque se lo bulinean a su hijo chaparrito, ¿no? Existe un hijo y otro hijo, son enteros. Número de cigarrillos, ¿sí? No creo que haya un fumatérico que diga, no, hoy llegan a fumar un cigarro y la cuarta cita parte del otro. No, fuman entero, ¿sí? No fuman. Y el número de cumpleaños, por ejemplo. Las continuas, si entre dos valores son posibles, identificar valores intermedios, ¿sí? Entonces, la altura, algunos tienen 1.75, otros tienen 1.89. Bueno, entonces tenemos puntos intermedios. No todos me miden 2 metros, no todos me miden 1 metro, no todos me miden 1,5 metros. Bueno, aquí creo que la mayoría, ¿no? 1,5 metros, chiquititos son, chiquititos. ¿Sí? Pero tenemos esos datos intermedios. Entonces, sigamos repasando. ¿Y qué era medir? ¿Sí? Que al final es nuestra esencia, ¿no es cierto? Como tal de la bioestadística, como la investigación como tal, como identificar las variables, es medir esas variables. Entonces, en términos estrictos, no se mide al individuo, sino su característica del individuo, abstrayéndola de otras propiedades. Por ejemplo, uno no mide al niño, sino que se obtiene información sobre su estatura, su peso, su índice de masa corporal, su grado de nutrición, su estado nutricional, etc., su circunferencia de tórax, etc. Entonces, medimos esas particularidades de cada sujeto. Para medir es necesario seguir un proceso que consiste, resumiendo, en el paso de una entidad teórica a una escala conceptual y posteriormente a una escala operativa, ¿sí? Lo que hemos ido viendo en la operacionalización de variables. Identificamos la variable, la conceptualizamos y luego la medimos. Y luego decimos con qué la recogemos, esos datos, o con qué la medimos. ¿No es cierto? A eso se refiere. Entonces, se delimita la parte del evento que se medirá. Crecimiento de un niño según la edad, peso, talla. Se selecciona la escala con la que se medirá. Meses cumplidos, gramos, centímetros, y se compara el atributo medido con la escala. Un mes de edad, 400, 500 gramos de peso, 60 centímetros de talla. ¿Sí? Y finalmente se emite un juicio, ¿sí? Porque al final, ¿qué hacemos con los números? Este niño está sano, este niño tiene retardo de crecimiento, este niño está con sobrepeso. Entonces, eso es lo que le importa después de los números. Entonces, se emite un juicio de valor acerca de los resultados de la comparación. Infante bien nutrido o mal nutrido. ¿Sí? Vayamos a ver ahora los tipos de medidas de bioestadística o de estadística descriptiva. ¿Sí? Lo cual vamos a ir viendo ya a la próxima clase, uno a uno. Tenemos un grupo que son las medidas de frecuencia. Entre estas tenemos las de proporciones, las de tasas, las de razones. Este grupo 1, por ejemplo, ustedes lo han revisto, ¿sí? Porque estoy seguro que lo han revisto en Salud Pública 1 y Medicina Social, ¿no es cierto? A un repaso vamos a hacer rápido de eso cuando nos toque el tema. Luego tenemos las medidas de posición.
¿sí? Tenemos las medidas de tendencia central y las medidas de cuantiles. Estas medidas de tendencia central se dividen obviamente en media, mediana, moda. Y las de cuantiles en cuartiles y deciles y percentiles. En 4, en 10 y en 100. ¿Sí? Viene de eso, ¿no es cierto? Otro grupo, las medidas de dispersión o variación. Entre esas tenemos las de rango, las de desviación media, la varianza, la de desviación estándar. Y por último, las de coeficiente de variación. El último grupo que vamos a ver dentro de lo que es bioestadística descriptiva es las medidas de forma, ¿sí? La kurtosis, el coeficiente de asimetría. ¿Okay? Entonces, lo que les he ido hablando en un principio en la parte teórica, queda chiquito con todo lo que tenemos que ir a ver en la parte descriptiva, ¿no es cierto? Frecuencias y porcentajes es un pequeño mundito de la bioestadística descriptiva como tal. Entonces, vean todo lo que vamos a ir a ver solo en estadística descriptiva. Y el mundo de la estadística inferencial es otro mundo. Consultas, dudas, preguntas. Hola, ¿están despiertos? Cámaras, audios. Aburrido, ¿no, Ana? Esto es bioestadística. No se preocupen que vamos a ir a esta parte.